En la cumbre de Icower, en Abuja, donde se esperaba que la unidad fuera el centro de atención, un momento inesperado interrumpió el desarrollo de los eventos. El presidente de Nigeria, Tinubu, con cámaras transmitiendo en vivo y ministros presentes, interrumpió al presidente Ibrahim Traoré a mitad de su frase, burlándose de su juventud, su origen personal y su experiencia militar. La sala quedó en silencio. Lo que Ibrahim Traoré hizo a continuación no solo silenció a Tinubu, sino que también dejó una impresión que resonó en todo el continente. Fue un momento que pareció clarificar la visión de África sobre el verdadero liderazgo. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas reforzadas del aeropuerto internacional Nnamdi Azikiwe cuando el presidente Ibrahim Traoré llegó a Nigeria. La pista estaba llena de SUV negras, detalles de seguridad y funcionarios serios que representaban a diversas naciones de África Occidental. Aunque la cumbre de ECOWAS estaba diseñada para resaltar la unidad regional, pocos creían ya en esa promesa. Dentro de la sala de conferencias del Hilton, los susurros circulaban rápidamente. Se rumoreaba que Nigeria tenía la intención de presionar por nuevas sanciones contra Burkina Faso, Mali y Níger. El ambiente era tenso, incluso frágil. El ministro de Exteriores de Traoré se acercó y susurró: dicen que Tinubu te llama el niño con un arma que no merece un asiento en la mesa. Traoré no mostró ninguna reacción. Entonces construiremos nuestra propia mesa, respondió tranquilamente. Caminó por el pasillo con pasos firmes, acompañado por el ministro de Defensa Qasim Coulibaly y el asesor económico Ibrahim Balem. Los delegados de Guinea y Mali lo saludaron con inclinaciones respetuosas. Los miembros de la delegación nigeriana, sin embargo, desviaron la mirada, insinuando que las decisiones ya podrían haberse finalizado lejos de los ojos del público fuera. Una alfombra roja recibió a los jefes de Estado con cortesías estándar, saludos formales y sonrisas ensayadas para la prensa. El presidente Bola Tinubu se encontraba en el centro, flanqueado por su equipo impecablemente vestido, riendo abiertamente de una broma privada. No reconoció a Ibrahim Traoré, ni siquiera con el más pequeño gesto. Dentro del recinto de la cumbre, las placas con los nombres brillaban bajo una cálida iluminación. Sin embargo, bajo la superficie refinada, el ambiente zumbaba de tensión silenciosa. Traoré se sentó y lanzó una mirada medida hacia el grupo nigeriano. Tinubu siguió riendo. La bandera de Burkina Faso se erguía junto a Ibrahim Traoré, inquebrantable, firm, inclinándose ligeramente hacia adelante. Murmuró a su asistente: esta cumbre no será recordada por lo que se diga, sino por lo que se haga claro. Con esa tranquila observación, el tono de la reunión quedó inequívocamente establecido. La sesión inicial a puerta cerrada comenzó bajo un manto de formalidades y presión silenciosa. Alrededor de la gran mesa de caoba había etiquetas, con nombres, micrófonos y carpetas de información brillantes. Un moderador dio la bienvenida a los líderes en secuencia, aunque todos sabían claramente por qué se habían reunido. El presidente Tinubu ajustó sus gafas, se inclinó hacia el micrófono y comenzó su discurso con una sonrisa que apenas ocultaba su filo. En tiempos como estos, dijo, debemos recordar que la gobernanza no es un juego para niños. No está destinada para jóvenes soldados que pretenden liderar. El liderazgo auténtico exige edad y sabiduría. Unos suaves murmullos surgieron desde la sección de Nigeria. Un asistente trató de suprimir una sonrisa. Otro se recostó y susurró bajo su aliento: eso debe haber dolido. El presidente Ibrahim Traoré permaneció completamente inmóvil, con las manos suavemente entrelazadas, su expresión indescifrable. Sin embargo, su mirada permaneció fija en el presidente Tinubu, calmada, directa e inquebrantable. Tinubu, atrapado a mitad de su frase, titubeó. Estiró la mano hacia un vaso de agua que realmente no necesitaban. Traoré no dijo nada. No tenía QH. Su silencio llevaba suficiente gravedad para desviar la atención de la próxima declaración de Tinubu. Al otro lado de la mesa, Assimi Goïta de Mali se reclinó hacia atrás, visiblemente poco impresionado. Maridam Boiboya de Guinea entrecerró los ojos. Algo no dicho había cambiado en la sala. Ahora el respeto estaba en juego. Cuando la sesión concluyó y los ministros comenzaron a salir al pasillo, el ministro de Defensa Qasim Coulibaly caminó junto a Traoré. Están tratando de provocar una reacción, susurró. Traoré respondió suavemente. Luego le permitió seguir hablando. Afuera, los reporteros esperaban con cámaras listas. Ibrahim Traoré no ofreció comentario, solo un suave asentimiento. Pero dentro de los pulidos pasillos de mármol de ECOWAS, el mensaje ya había echado raíces. APM. El presidente Tinubu había cometido un error de cálculo. Había subestimado a un
hombre que había aprendido que el silencio a menudo lleva más peso que cualquier aplauso. Esa noche, mientras la mayoría de los jefes de Estado descansaban tras puertas de seguridad pesadas, Ibrahim Traore caminaba en silencio por los pasillos oscuros del Hilton de Abuja. Sus pasos eran lentos, medidos, sus pensamientos repasaban el insulto anterior, no solo hacia él mismo, sino hacia cada soldado convertido en estadista que trabajaba para moldear una nueva realidad africana. El ministro de Defensa Coulibaly lo alcanzó cerca del salón ejecutivo. «Permíteme responder mañana», instó. Un mensaje fuerte para demostrar que no nos inclinaremos. Traore negó con la cabeza. «No retaliamos, construimos». En lugar de dirigirse a su suite, descendió a los niveles inferiores donde las delegaciones de Mali y Guinea se hospedaban, lejos de la vista pública. No había cámaras ni assistants. Solo discusiones honestas entre aquellos que entendían el costo de la resistencia. En el Dulce 409, el líder de Mali lo recibió con un apretón de manos firme. «Escuchamos lo que pasó», dijo. «Tinubu habla más rápido de lo que actúa. Entonces, actuemos más rápido que ambos», respondió Traore. Más tarde, durante una reunión privada con Madidambia de Guinea, redactaron planes en un cuaderno. Delimitaron corredores minerales compartidos, coordinación militar conjunta y un nuevo marco de comunicaciones regional, uno que funcionaba de manera independiente de los sistemas de ECOWAS. Afuera, la vida nocturna de Abuja continuaba ajena, con sus luces brillantes y calles bulliciosas, sin saber lo que se estaba desarrollando en esas tranquilas habitaciones estratégicas. Lo que había comenzado como un insulto se estaba convirtiendo en una oportunidad en silencio. A las 2 de la mañana, Ibrahim Traore regresó a su suite, donde su gabinete esperaba en silencio. «No habrá represalias», dijo tranquilamente. «Ni mañana ni nunca. No estamos aquí para responder a la falta de respeto. Estamos aquí para superarla». Mientras la ciudad dormía, una nueva alianza se estaba formando en silencio. Cámaras, discursos y ruedas de prensa, África comenzaba a explorar un camino diferente hacia adelante. Dentro del salón principal de la cumbre, las banderas nacionales adornaban las paredes y los emblemas de la unidad de África Occidental estaban prominentemente exhibidos. Los fotógrafos tomaban fotos, las transmisiones en vivo corrían continuamente, y los intérpretes estaban listos mientras el presidente Ibrahim Traore subía al podio. Su voz era firme. «Nuestra soberanía no es un tema para negociar», comenzó. «Es nuestra base en Burkina Faso, Mali, Níger. No vamos a abandonar África. Nos alejamos de la dominación». Sus palabras fueron claras y llenas de propósito. Los delegados comenzaron a girar sus cabezas. Incluso los más escépticos se inclinaban, escuchando con más atención. Desde el centro de la sala, el presidente Tinubu levantó la mano e interrumpió. «Dejen hablar a los adultos», dijo con una sonrisa burlona. Una ola de suspiros recorrió la sala. Algunos delegados parpadearon, sin estar seguros de si habían escuchado correctamente. Las cámaras se acercaron. Algunos asistentes miraron hacia abajo, evitando el contacto visual. Desde el lado nigeriano escapó una risa nerviosa, pero no duró. El presidente Ibrahim Traore hizo una pausa, no por sorpresa, sino con intención. Entendió que el silencio a menudo puede resonar más fuerte que las palabras. Cerró su carpeta, asintió una sola vez y regresó a su asiento. Sus ministros, sentados junto a él, apretaron los puños debajo de la mesa, pero la expresión de Traore permaneció tranquila. No había ira ni arrogancia, solo un control constante. El silencio que siguió llevaba peso. Los periodistas se apresuraron a grabar el momento. El personal de ECOWAS parecía inquieto. Algunos comenzaron a escribir notas que no esperaban escribir. Algo indiscutiblemente había cambiado, no en la política sino en la percepción. Cuando Ibrahim Traore se sentó, no fue una retirada, fue una restricción. Y en esa quietud, cada líder en la sala se quedó preguntándose una sola cuestión. ¿Quién era realmente el adulto en la sala? Fuera de la sala, el metraje ya se había vuelto viral. A través del continente africano, la gente prestaba mucha atención. En el banquete de ECO, realizado en el gran salón de baile del Transcorp Hilton, los candelabros dorados se reflejaban en las mesas como luz dispersa sobre el agua. Los menús dorados descansaban junto a cubiertos pulidos mientras música instrumental suave sonaba de fondo. Sin embargo, debajo de la atmósfera refinada, la disposición de los asientos revelaba un mensaje deliberado. El presidente Ibrahim Traore había sido colocado cerca del borde exterior de la sala, lejos de la mesa principal donde el presidente Tinubu estaba flanqueado por enviados extranjeros, representantes comerciales y embajadores occidentales. La intención era inconfundible. Era un intento estratégico de marginarlo, de disminuir su estatura. Tinubu rió en voz alta, levantando su copa en un brindis privado con un diplomático francés. Su voz cortó la sala. Burkina Faso se ajustará. Siempre lo hacen, una vez que se acaban los fondos.
el presidente Traoré no se inmutó. En cambio, se giró hacia su izquierda para entablar una conversación con el delegado de Sudán del Sur, el ministro Dan Akol. Su diálogo se centró en el comercio de energía transfronterizo y el potencial no explotado de las reservas de litio africana. A su derecha, el ministro de Finanzas de Guinea-Bissau, Alfonso López, se inclinó mientras Traoré detallaba un plan para un sistema de pagos regional que funcionaría de manera independiente del franco CFA. Hubo una pregunta silenciosa desde la mesa en sí y Francia no lo apoya. Nadie levantó la voz. No hubo estallidos de aplausos ni gestos teatrales. Solo conversaciones serias, orientadas al futuro bajo el suave tintineo de las copas de vino. Las verdaderas alianzas, murmuró Traoré, no requieren micrófonos. Al otro lado de la sala, el presidente nigeriano Tinubu sonreía ampliamente para las fotos junto a los funcionarios del FMI. A las luces de los flashes, capturaron su expresión confiada, pero no los sutiles desarrollos que ocurrían en otro lugar del salón. Cuando llegó el postre, el presidente Traoré se levantó, ofreció un asentimiento cortés y salió del salón de baile sin ceremonia. Su delegación lo siguió en silencio. No hubo declaraciones oficiales, ni salidas dramáticas. Sin embargo, alrededor de la sala, 3 ministros de 3 naciones diferentes lo miraron irse, cada uno en profundo pensamiento, reevaluando silenciosamente sus posiciones. En política, la atención suele seguir al ruido, pero la verdadera influencia tiende a moverse en silencio. Esa noche, el artículo más frío servido no fue el sorbete. Fue la creciente distancia entre el espectáculo y la verdadera autoridad. A las 8 de la mañana, en punto, a la mañana siguiente, mientras la agenda formal de la cumbre aún se estaba imprimiendo, y los delegados permanecían en el vestíbulo tomando café, el presidente Ibrahim Traoré convocó una reunión secreta. El lugar era modesto, una sala de reuniones secundaria detrás del salón principal, pero la reacción fue inmediata. A las 8:45 la sala ya estaba llena. Delegaciones de Guinea, Mali, Níger, Chad y observadores de Argelia y Sudán del Sur ya se habían acomodado. La delegación nigeriana llegó última, con una actitud cautelosa. El presidente Tinubu no apareció. En su lugar, envió a su ministro de Comercio. De pie al frente, con solo una carpeta en la mano, el presidente Traoré se dirigió a la sala. Ayer me interrumpieron mientras hablaba sobre la soberanía. Hoy responderé con acción. Abrió la carpeta y deslizó cuidadosamente 3 documentos firmados sobre la mesa. Uno a uno, los líderes presentes se inclinaron hacia adelante, con expresiones que cambiaban de interés. Burkina Faso, Mali y Guinea habían formalizado un acuerdo trilateral de comercio de minerales. Estaba activo de inmediato y operaba completamente. Fuera del marco de la SOWASA, el acuerdo delineaba un nuevo corredor comercial para el litio, el oro y el fosfato. Incluía inversiones conjuntas en infraestructura, medidas de defensa colaborativas y procesamiento local de minerales en todo, sin depender de intermediarios franceses, sin el uso del franco CFA y sin la participación de Nigeria. Una vez de vuelta en Europa, Gay planeaba unirse a Lehman y proceder a África, específicamente a Francia. Esto no es un acto de provocación, aclaró Ibrahim Traoré. Es un acto de protección. África debe dejar de buscar permiso para comerciar consigo misma. El ministro de Comercio nigeriano permaneció inmóvil. No consultaron con SOWAS, dijo de manera tajante en Traoré. Le sostuvo la mirada sin vacilar. SOWAS no nos consultó cuando sancionó nuestra propia supervivencia, respondió. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Momentos después llegó la noticia al presidente Tinubu. Enfurecido, salió de su suite. Nos están excluyendo, declaró sin preámbulos. Pero ya era demasiado tarde. El acuerdo ya había sido finalizado, firmado, testificado y reconocido. En ese momento, Tinubu llegó a la repentina realización de que el joven líder que alguna vez despreció acababa de redefinir el comercio de África Occidental con unas pocas firmas deliberadas. Nigeria ya no estaba en el centro del mapa. A última hora de la tarde, una rueda de prensa organizada apresuradamente tomó el lugar del programa original de la cumbre. Los equipos de los medios se agolpaban en el espacio, atraídos, no por el protocolo planificado, sino por el inconfundible cambio en la autoridad regional. Lo que se suponía iba a ser una actualización estándar de políticas se transformó en un momento histórico. Andepay hombro con hombro. Estaban Ibrahim Traoré de Burkina Faso, Aimi Goita de Mali, Mamadi Doumbouya de Guinea y Abdurrahman Chani de Níger. 4 presidentes, 4 naciones, una declaración unificada. No estamos aquí en desafío, comenzó Ibrahim Traoré, sino en dignidad. Agregó Aimi Goita. Juntos, introdujeron la formación de la Alianza Soberana del Sahel, una alianza informal pero estratégica para la cooperación económica,
y la seguridad regional operaría independientemente de la SEOWAS, basada en el principio de colaboración sin coerción. El anuncio envió una ola de sorpresa a través de la prensa reunida. Los periodistas se apresuraron a reportar. Detrás de ellos, el personal de la SOWAS intercambiaba miradas nerviosas. La delegación de Nigeria salió de la sala con prisa. Los ministros presionaban los auriculares tratando de verificar lo que acababan de escuchar. Un bloque económico, un marco de defensa y un plan de desarrollo diseñado sin supervisión extranjera, sin depender del franco CFA y sin buscar la aprobación de Abuja o Accra. El presidente Ibrahim Traoré avanzó una vez más. Su voz era firme y resoluta. Si la unidad requiere sumisión, declaró, entonces no es unidad, es control disfrazado de fraternidad. La sala quedó completamente en silencio. Un reportero finalmente levantó una pregunta cautelosa. Presidente, ¿significa esto que se están retirando de la SOWAS? Traoré hizo una pausa, luego ofreció una leve sonrisa. No nos vamos, respondió. Simplemente caminamos sin pedir permiso. A la conferencia rápidamente descendió el desorden. Las cámaras destellaron incansablemente. Los reporteros lanzaban preguntas superpuestas y urgentes. Las respuestas fueron incompletas, fragmentadas por la prisa. El presidente nigeriano Bola Tinubu llegó momentos demasiado tarde. Empujó a sus asistentes. La confusión y la incredulidad estaban marcadas en su rostro, exigiendo respuestas. Luchaba por comprender cómo la cumbre se le había escapado, pero el cambio ya se había completado. La alianza era más que una política. Era una declaración. Los márgenes de poder se habían reposicionado en el centro. El joven líder que una vez se burló de él ahora estaba al frente de un movimiento que ya no podía ser desestimado. África estaba evolucionando, no a través de resoluciones burocráticas, sino a través de acción intencional. Detrás de puertas cerradas de caoba, dentro de una sesión privada de liderazgo de la SOWAS, la atmósfera era tensa. No había prensa, no había cámaras, solo jefes de Estado y sus ministros senior, enfrentando una realidad emergente. El presidente Tinubu estaba inestable, con los ojos fijos en Traoré. Su voz, tensa por la emoción, rompió el silencio. ¿Quién te crees que eres?, preguntó agudamente. Has avergonzado a esta unión. Has interrumpido la armonía regional. Has insultado todos los valores. ICUWASIG presentado. La sala permaneció en silencio. Algunos ministros evitaron el contacto visual, otros continuaron observando a Ibrahim Traoré, inseguros de su respuesta. Pero Traoré no levantó la voz ni movió un músculo. Mantuvo la mirada de Tinubu y respondió tranquilamente. Soy un soldado que se convirtió en presidente, no un presidente que pretendió ser soldado. Varias sillas se movieron. El ministro de Finanzas de Guinea levantó una ceja. El secretario de Interior de Mali intercambió una mirada con el ministro de Exteriores de Níger. Y en ese momento silencioso, algo profundo se asentó sobre la sala. No hablado pero entendido. Una realización compartida resonó más fuerte que cualquier declaración oficial. El presidente Tinubu retrocedió, visiblemente desconcertado. No entiendes la diplomacia, comentó. La respuesta de Ibrahim Traoré fue medida pero penetrante. No. Entiendo el sacrificio. Esa es la diferencia. La sesión continuó, pero el tono de cada discusión que siguió había cambiado. Cada política ahora llevaba un peso diferente, un sentido de responsabilidad. Tinubu se había preparado para la disidencia. Lo que encontró fue algo más profundo. Una defiance tranquila e inquebrantable. Cuando se abrieron las puertas y los jefes de Estado salieron, una verdad era inconfundiblemente clara. El equilibrio había cambiado. Ibrahim Traoré había hablado con moderación, pero había sido suficiente porque la influencia, no siempre, gritan a menudo espera el momento adecuado para hablar. Cuando la cumbre llegó a su fin, los delegados se levantaron, los papeles se movieron y los auriculares de traducción fueron retirados. Un moderador fatigado ofreció comentarios finales, señalando el fin formal de la sesión. Sin embargo, justo cuando los procedimientos concluyeron, un micrófono en vivo capturó un momento sin guardia. El presidente Ibrahim Traoré, inclinándose hacia un asistente, y sin saber que el audio seguía en vivo, habló suavemente, pero claramente. África no necesita dominación, necesita dignidad. Un técnico se congeló. Las palabras llegaron a través de algunos auriculares aún activos. Alguien grabó el momento y, en cuestión de minutos, el audio se difundió más allá de los muros de Abu Jampara. Cuando cayó la noche, el mensaje ya había llegado lejos y ancho. En Dar es Salaam, los estudiantes universitarios proyectaron la frase en los edificios de campus. En Lagos,
Los jóvenes nigerianos inundaron Twitter y WhatsApp con clips que contrastaban la actitud serena de Traore con la visible frustración de Tinubu. En Ara, una estación de radio local transmitió el fragmento de audio varias veces por hora, llamándolo la línea que silenció una cumbre. Lo que resonó con los oyentes no fue solo quien había hablado, sino como no hubo escenario, no hubo reflector. No hubo actuación, solo un momento de verdad sin filtros escuchado en un pasillo en Ouagadougou a través de la ciudad. Los murales de Thomas Sankara se convirtieron en puntos de encuentro donde las multitudes ahora coreaban el nombre de Ibrahim Traore. Pero las reacciones más inesperadas llegaron desde dentro de Nigeria misma. Los líderes juveniles en Ibadan y Kano comenzaron a circular cartas abiertas. ¿Es este el tipo de liderazgo que nos burlamos o el tipo que realmente necesitamos? El presidente Traore permaneció en silencio. No ofreció una aclaración. No lo necesitaba. El micrófono había logrado algo raro. Reveló carácter, no actuación, y en toda África, algo intangible comenzó a cambiar. Surgió una sutil confianza. Incluso surgió una pregunta atrevida. Tal vez el futuro no pertenezca al más ruidoso. Tal vez pertenezca al último en hablar antes del amanecer. Mucho antes de las caravanas de vehículos y las ruedas de prensa, el presidente Ibrahim Traore salió de Abuja en silencio. No hubo sirenas, no hubo declaraciones públicas, no hubo salud desde podios, solo un solo subnegro saliendo del garage subterráneo del Hilton, con las luces delanteras cortando suavemente a través de la niebla de la mañana temprana. Dentro del vehículo, sus ministros se sentaron en silencio, el peso de los 2 días anteriores aún flotando en el aire, la humillación pública de Tinubu, la inesperada formación de un nuevo bloque regional y un fragmento viral de audio, que seguía propagándose. Cuando el convoy se acercó a la pista militar, Ibrahim Traore finalmente habló. Su tono era sereno, no triunfante, simplemente firme. La historia no se hace en el podio, dijo. Se hace en los momentos cuando nadie está aplaudiendo. La puerta del avión se cerró tras él. No se dijeron más palabras. No hubo grandes titulares anunciando su salida. Pero más allá de la capital, las reacciones se propagaron por todo el continente. En Etiopía, un columnista publicó un artículo titulado El hombre que no titubeó. En Ruanda, los estrategas militares elogiaron su compostura como un ejemplo moderno de liderazgo disciplinado. En la radio nigeriana, los oyentes debatieron si su propio presidente acababa de ser superado por alguien décadas más joven. Pero no fue un gran discurso lo que cambió el tono de África. Fue la forma en que Ibrahim Traore eligió salir en sereno, imperturbable, sin espectáculo. Porque el verdadero liderazgo no persigue atención, no ansía aplausos. Cambia el entorno y se aleja, dejando atrás un silencio que habla por sí mismo. Una atmósfera más tranquila, pero permanentemente transformada. Aun cuando el amanecer rompió sobre África Occidental, una rara clase de silencio se asentó. No vacío, sino conciencia, reflexión, posibilidad. Si esta historia te conmovió, considera dar un me gusta para ayudar a que llegue a más personas. Suscríbete para más historias que van más allá del ruido. ¿Tienes pensamientos sobre Traore versus Tinubu? Compártelos en los comentarios. Limos, Atirus. Y recuerda, a veces, los líderes más poderosos no son los que gritan, sino los que hablan al último y lo dicen en serio.